Bueno, todo bien. Seguimos acá con el onboarding. Ahora toca hablar de serialización. ¿Tá? Este es sencillito. Ves que empieza acá, termina acá. Así que vamos a hacerlo bien rápido. ¿Tá? Serialización. Cuando hablamos de serialización, lo que estamos diciendo es nosotros tenemos algo en la memoria del programa. Por ejemplo, un objeto que nosotros tenemos guardado en una variable o un número, lo que sea. Y ese valor que nosotros tenemos grabado en la memoria lo tenemos que pasar para otro lugar que no tiene acceso a la memoria, ¿no? Si tuviéramos que pasarlo de una función a la otra, no hay mayor problema, se lo pasamos por parámetro, las dos funciones tienen acceso a la memoria, le decimos, bueno, este valor está en tal lugar, anda y búscalo. Y eso es, si no me equivoco, lo que se llama ¿cómo es? Pasar por referencia, ¿no? Una cosa así, si fue un valor lo copio. La serialización nos sirve para cuando nosotros tenemos que pasar valores, pero lo tenemos que pasar a otros lugares donde no tiene acceso a la memoria. Por ejemplo, si tuviéramos que pasarlo entre dos programas. Si nosotros tenemos dos programas, lo que podemos pasar son digamos, bits por los cables, ¿no? O por algún lugar ahí donde se comuniquen dos programas, pero no podemos decirle vos andá entra a esta memoria. En general, ¿no? Los programas no comparten la memoria. ¿No? Es más claro capaz usar el tema de cliente y servidor. ¿No? Yo tengo una página web y un servidor web. Están corriendo en diferentes computadoras, pero yo tengo cosas guardadas en mi servidor que se las quiero pasar a mi cliente, a esa persona que abrió la página web. Yo le quiero pasar esta información de la manera más fiel posible al programa que está corriendo él en su navegador web. No, vamos a ver qué dice acá. Creo que ahí ya cubrí todo, pero creo que vamos a ver qué dice acá. A ver. Se le dice serialización al proceso por el cual transformamos un objeto en string o otro formato que se pueda enviar fuera del programa. En string es un texto, ¿no? O sea, yo transformo, en un string o en otro formato. No sé qué otro formato se me ocurre, tipo ceros y unos, qué sé yo. El formato que vamos a ver ahora es JSON. JSON significa JavaScript Object Notation. Y creo que hoy en día es lo que más se usa. Tiene sus defectos, me han sabido explicar por qué JSON no sirve para todo lo que tiene que servir, pero para comunicar valores sirve. Si yo tengo un usuario que tiene un email y una edad y lo que sea, JSON funciona bastante bien. Yo puedo pasar emails y números, strings y números y cosas así. A ver qué dice. Cuando necesitamos enviar un objeto a otro programa, por ejemplo, si nos comunicamos con un servidor web, ¿no? El mismo ejemplo que yo ponía, no debe dar muchos ejemplos para esto, tenemos que serializarlo primero. Yo, lo que decía, si yo tengo una página web, no puedo ir y decirle vos, no puedo acceder a ese servidor web, tengo que hacer que el servidor web me dé lo que él tiene en la base de datos, en memoria, en donde sea, que me lo dé de una manera que se pueda pasar por internet, ¿no? Que yo me lo pueda bajar de internet. Como no podemos pasarle variables a otros programas, claro, yo no puedo acceder a una variable a otros programas o a través de una red, tenemos que enviarle un string. Tenemos que enviarle tipo bytes ahí por los cables. JavaScript ya viene con una librería incluida para convertir cosas en JSON. Tenemos este objeto que está siempre ahí, ¿no? Está siempre porque ya lo trae JavaScript por defecto, entonces yo puedo decir JSON, no tengo que definir, no tengo que hacer nada. Y tiene un método que se llama stringify, que lo que sea que yo le pase, me lo pasa a string en formato JSON. Y ahí capaz que estaría bueno hacer... vamos a seguir acá. También convierte string en formato JSON a objetos. Si yo le paso este string que yo tenía, ¿no? Imagínate que sea al revés. Imagínate que el cliente, el navegador web, me mande a mí una información. Yo digo, a ver qué me mandaste. Le digo, bueno, parseamelo, ¿no? JSON.parse. Le digo, transformame este string que me mandó el
el navegador, transformármelo en un objeto así yo puedo trabajar con él, ¿no? Yo a un string, por ejemplo, yo a este string no es un objeto, es un string. Si yo le digo, vos string, dame string punto importante, no me va a devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque no es un objeto, o sea, es un string que no lo tiene. Ahora, si yo lo parseo y lo paso a objeto, ahí sí, si le digo punto importante, me va a devolver el valor. ¿No? Eso no sé si se entendió, pero bueno, si no se entendió, esto es fácil igual, no hay complicación. No se pueden serializar funciones, por lo que explicamos en la sección anterior. La sección anterior es la sección sobre closures, que el video ya lo hice hace un rato. Y ahí expliqué que las funciones, cuando yo defino una función, la función esa viene cargada con el closure, viene cargado con el contexto donde se creó. Entonces, si ese contexto es un programa entero, vos no podés, digamos, yo puedo hacer tu string de una función y eso me va a dar el código de la función, pero yo no puedo, ese string no sirve para nada en otro lado. ¿No? Para poder pasar el contexto entero de una función necesitaríamos serializar todo el, claro, para hacer, si yo tuviera una función en una parte remota de mi programa y quisiera serializar todo lo que esa función necesita para correr del otro lado, tengo que serializar todo el programa. Capaz que no todo el programa, pero por lo menos como la lista de closure y de closure y de closure llegando hasta el contexto global, que puede ser un montón de cosas. En esta página puedes encontrar la sintaxis JSON entera. Y esto es lo que yo quería decir acá arriba. JSON es un formato especial de string. Ahora vamos a ver un ejemplo, capaz. A ver si esto anda. Esto anda. Genial. Mira, justo estaba subiendo la otra parte de esto. JSON es un formato de string, ¿no? Yo puedo decir JSON stringify y stringificame, no sé, fede 1, 2, 3, ¿no? Yo le digo, bueno, pongo una variable A y le digo stringificame eso y escupirlo en la A. Lo que termina siendo acá, esto es un string, ¿no? Esto es un string. Entonces yo ahora podría decir lo opuesto, decirle vos, en vez de escupirme el string, agarrar el string y parseamelo. Pasámelo de vuelta a... Vamos a hacer las dos cosas. Vamos a escupir el string y después vamos a escupir la versión parseada. O sea, el loco va a agarrar el string y lo va a transformar en un objeto. ¿Ah? Y ves que ya la consola acá lo escupe distinto, lo muestra distinto. Esto no vemos que es un string y esto que tiene colorcitos es un objeto. Yo podría acá decir, yo tengo una clave fede ahí, entonces yo puedo decir a.fede y a.fede. En este caso no va a funcionar porque a es un string, a.fede no es nada. Pero en este caso yo pasé a través del parser y eso me va a devolver un objeto que sí va a tener propiedad .fede. ¿Por qué no me da pelota esto? Ahí. ¿Cómo fue que le puse? Ya eso. ¿Ah? ¿Qué le pasa? Bueno. ¿Ah? A.fede de un string no es nada, pero a.fede del string, después de que luego pasé a objeto, sí es. Y lo que hablaba del formato es lo siguiente. Es un... JSON es la manera de escribir el string. Es el formato en el cual sale el string. No todos los strings son JSON. Los strings son JSON siempre y cuando cumplan con ese formato. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un string que no cumple con el formato. Si yo pusiera, hola, soy un string JSON, paréntesis, mentira. Cuando se llame la función parse, nos va a terminar dando un error. Nos decía token inesperado, bla, 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 error de sintaxis. Porque justamente JSON es la sintaxis de ese string. Por otro lado, nosotros podríamos hacer una cosa así, decirle texto
¿tá? Y ahora sí sería un string JSON válido. Igual nunca vamos a tener que escribir, o sea, a menos que estemos haciendo algo muy mal, a menos que estemos improvisando o haciendo alguna pruebita ahí media extraña, no vamos a tener que escribir JSON a mano. Todos los lenguajes de programación tienen herramientas para trabajar con JSON. JavaScript lo tiene incluido acá en esta librería, pero otras librerías también, o sea, otros lenguajes siempre tienen, o sea, nunca te va a faltar una librería para trabajar con JSON. Así que si estamos escribiendo JSON a mano es porque estamos haciendo algo mal. ¿Tá? Y bueno, eso es todo lo que hay para decir, así que está. Serialización es eso. Obviamente, en este caso hablamos de JSON, pero hay otras maneras de serializar. Vamos a hacer lo que siempre hago. Vamos a buscar, no, en este caso, serialization. Vamos a poner software por las dudas que haya alguna otra cosa más. Serialization software, este ya no me gusta. Ahí. En computación, serialization es el proceso de translating, es traducir una estructura de datos o un objeto, ¿no? A un formato que puede ser guardado, por ejemplo, un archivo o transmitido, por ejemplo, en una computer network. ¿Tá? Y la gracia, capaz que no lo dijimos así, pero la gracia de serializar un objeto es que después lo podemos deserializar y volver a tener el objeto, ¿no? Si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Como dice acá, en una data structure o una estructura de datos o un objeto, ¿no? En JavaScript capaz que todo se puede ver como una estructura de datos, porque en realidad los objetos son clave, valor, clave, valor. Pero si nosotros estuviéramos trabajando en un lenguaje orientado a objetos más tipo Java, un objeto es más que clave valor, un objeto ya son métodos, son otras cosas. Entonces en ese caso la serialización es un poquito más complicada. Y la deserialización capaz que también, ¿no? Lo que me dice, cuando la serie de bits que resulta de serializar es releída de acuerdo al formato de serialización, puede ser usada para crear un clon semánticamente idéntico del objeto original. Lo que decía, ¿no? Deserializar, deserializar. Yo serializo un objeto, termino con un string que puedo guardar en un archivo o en una, ¿no? Como dice acá, o transmitirlo por la red. Y la gracia es que cuando yo tengo ese string, después yo puedo volver a ponerlo volver a generar el objeto que yo tenía al principio. De serialización, no hay mucho más para decir. Así que con esto, muchas gracias. Si tenés preguntas sobre esto, me podés mandar un mail, federico@init. Como siempre, a las órdenes. Saludos.